Buen día. El día de hoy estaremos platicando un poco de lo que es el aprendizaje. Principalmente nos basaremos en la sociedad de los sordos. Estará con nosotros la maestra Kumari Zapata, la cual tiene 5 años ya de experiencia en el ámbito de las personas sordas. La lengua de señas mexicanas es la parte que imparte nuestra amiga, en donde podemos abordar diferentes puntos, tanto como cuáles son los problemas que llegan a presentar las personas sordas al momento de querer aprender, tanto la parte de la inclusión ante la sociedad, entre otros puntos. Mi compañera Nairobi estará conmigo este día y la dejamos para que se presente. Hola, buen día. Mi nombre es Nairobi Fuentes de la Universidad de Pacífico. Igual como dijo Vladimir, nuestro tema tratará sobre el aprendizaje acerca de estas personas y cómo ha ido cambiando durante todo este tiempo. Igual Kumari nos va a apoyar con un poco de información acerca de eso. ¿Nos apoyarías presentándonos un poco, platicándonos un poquito de tu historia, de cómo has llevado toda esta parte, Kumi? Claro que sí. Para empezar, pues, buen día a todos. Un gusto estar con ustedes. Yo soy de Mérida, Yucatán. Mi nombre es Kumari Zapata. ¿Y cómo empecé o cómo llegué hasta aquí en cuanto a la lengua de señas? Bueno, para empezar, mi mamá es hipoacúsica. Si saben un poco acerca de ello, bueno, la hipoacusia es la pérdida auditiva de un solo oído. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué la lengua de señas o por qué si puedes escuchar con el otro? Bueno, los estudios que le hacían a mi mamá era seguro que después de un tiempo determinado, que solo escuchara con uno, el doctor le dijo que lo más seguro era que la audición también la perdiera en el otro. Entonces, antes de que eso pasara, como familia nosotros decidimos tomar los cursos y aprender la lengua de señas. Pero pasa que a medida que nosotros vamos interactuando con los sordos, vamos conociendo más acerca de ellos, vamos viendo cómo ellos necesitan de nosotros los oyentes para poder incluirlos en nuestra sociedad, en todo lo que nosotros hacemos. Todo eso, al irse empapando a uno, dices, no, o sea, esto ya no solamente es personal, sino ahora también se siente con la responsabilidad o con el privilegio de aprender el idioma y poder transmitírselo a otros sordos. Y te das cuenta de que pues los sordos te enseñan mucho, aprendes mucho de ellos, pero pues también pasas diferentes procesos o diferentes etapas en cada uno de los sordos con los que te topas. ¿Cuáles crees que pueden ser los principales problemas que se enfrentan los sordos al querer aprender? ¿Cuáles son como persona o como personas independientes, cuáles crees que sean los principales factores que le pueden afectar a esta persona para desarrollarse? Bueno, existen sordos independientes en los cuales, ¿cuáles son esos factores que le pueden impedir aprender? De entrada, lamentablemente está la familia. ¿Por qué digo esto? Porque pasa que llegas con el sordo y él está dispuesto a aprender su idioma. En cuanto a su idioma, y no solo eso, aprender a leer, aprender a escribir. Él está dispuesto a ello, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en la familia, papá trabaja, mamá es ama de casa, o a veces ambos trabajan, hermanos van a la escuela, tienen ocupaciones, responsabilidades diferentes, quizás igual el sordo viva con los abuelos ya gente mayor, y pasa que este, ya no le prestan esa atención o lo ven algo como que, yo escucho, que le sirva a él. Es el idioma de él, él se va a comunicar con ese idioma y que él lo aprenda.
nosotros aquí en casa vemos cómo comunicarnos o cómo ayudar. Entonces, de entrada, ese es uno de los factores, lo cual pues al sordo le impide poder avanzar. Otro factor es que a veces en las escuelas no hay la capacitación necesaria tanto para el personal que va a ayudar al sordo como para el sordo. Entonces, eso pasa en la mayoría de las escuelas aquí en Mérida, que no cuentan con esa capacitación y pues al sordo se le hace un poco más difícil todavía el poder aprender y el poder desarrollarse. Eso es en cuanto a los sordos independientes. Hay sordos que, uno, los papás niegan al sordo y el sordo, al ser negado, pues no se le permite interactuar con la gente de afuera. ¿Hace Ya como una no, represión? ¿Hace como una exacto, represión? No sé. sí, Ok. sí, es así de que sabes que el sordo está allá, sabes que hay un sordo en la familia, pero pasa de que llegas y dice, preguntando directamente por el sordo, ¿no? Y no vive nadie, está confundida. O sea, niegan al sordo y no solamente eso, o sea, le niegan la posibilidad de poder aprender. Ese es otro factor que ya no le permiten al sordo el poder aprender, el poder desarrollarse. Entonces, el sordo vive con lo que nada más tiene en casa, porque a veces pasa que lo niegan para todo, en el sentido de que ni salir a comprar, ni salir a ver lo que las personas que pasan en la calle, o sea, nada, absolutamente nada, ¿sí? Porque piensan de que, ay, pobre, es sordo. No es que pobrecito, es sordo, no es que, ¿qué más puede hacer? Sí. Entonces, la misma familia lo niega. Y pasa también que está el sordo que ahora él es quien no quiere nada de señas. Él piensa que puede hablar y puede darse a entender con los sonidos que él hace, cuando en realidad no es así. ¿Sí? A veces la familia está en total acuerdo de que, ok, adelante, es él o es ella, mira, sí, es sorda de nacimiento o perdió la audición a tal edad. Y si ustedes van a venir a enseñarle, adelante, con mucho gusto. Nosotros no nos oponemos. Pero ¿qué pasa? Que el sordo es quien no pone de su parte. O no pone de su parte o simplemente no quiere. Entonces, son esos factores que el sordo tiene y le impiden poder desarrollar una lengua, un lenguaje o aprender. ¿Cuáles son los factores, no los factores, sino la parte más compleja que puede llegar para un maestro al enseñarle a un sordo? Pues depende mucho también con el sordo que llegue uno a interactuar. Eh, Pasa que hay sordos que sí realmente, uno, tienen un poco de retraso, porque sí lo tienen. Eh, y pasa que cuando llegas a un tema, a veces el poder desarrollar ese tema con ese sordo es de que se vuelve un poco más eh, pesado porque ya llegas a agotar o a utilizar todas las opciones habidas y por haber y ves que el sordo no logra desempeñar lo que antes habías aplicado con otro sordo y el cual sí le funcionó con él. Y entonces pasa que eso también hace que al maestro y al alumno les cueste muchísimo. Más que nada a él, porque, o sea, se está dando cuenta de que ya no hay más opciones para poder hacerle entender. Y por más que a veces él quiera, ya no las puede captar, ya no las puede entender. ¿Sí? Entonces, o pasa que
tienes que cambiar de tema y dejar pendiente ese para que como que la mente del sordo vaya despejándose un poco y le entre nueva información y regresar después de un tiempo al mismo tema que quedó pendiente o simplemente regresar a la opción número 1 para que él aprenda. Y hay otros sordos que pues sí a veces les cuesta igual, más que nada, en este caso, captar el significado de preguntas, por ejemplo, algunas expresiones que nosotros utilizamos, que también se le tienen que enseñar al sordo y son cosas que dices, bueno, al momento yo de enseñárselo a él, ¿cómo lo hago? Y si el sordo, por ejemplo, no conoce absolutamente nada, el ir encajando ahí con él, eso a veces complica un poco la situación al momento de querer enseñar. Una pregunta, perdón. Ahí en Yucatán no hay como, como personas que sean traductoras para maestros, porque, por ejemplo, aquí en la prepa en la que estaba en Conalep, en el 2017, 2018, no, si no me recuerdo, abrieron un salón exclusivo para personas sordomudas. Y lo que hicieron fue, pusieron a los maestros, pero pusieron también a un traductor. O sea, los maestros están impartiendo la clase, pues normalmente, pero pusieron a un traductor. Y recuerdo que eran personas tanto de mi edad como de 18 en ese tiempo, 16 hasta veintitantos, casi 30. Y ahí en Yucatán no hay como, hay escuelas así que tengan como esa disponibilidad, porque yo entiendo que hay maestros que no manejan ese lenguaje, o sea, que no Sí. se, que no se les, no se les, más bien que no se les dificulte, más bien que no, pues no tienen como el tiempo de aprenderlo. Había, antes de la pandemia, en la escuela, era la Cebetis 95, había los sábados, únicamente ese día era para los sordos. De hecho, la mamá de unos sordos era intérprete en esa escuela. Pero, ¿qué pasa? Que justo antes de la pandemia, como 5 o 6 meses antes de la pandemia, se decide quitar a los intérpretes de la escuela. Era la única escuela que contaba con intérpretes para la prepa, para los sordos. Y déjeme decirle que los sordos sí iban a la escuela. Los sordos sí asistían a la prepa. Y era un horario nada más. Si no estoy mal, era los sábados de 8 de la mañana a entre 10 y 11 de la mañana. Solamente tenían esas horas los sordos para poder estar en la clase. Y todas las materias se No les era poco tiempo. interpretaba. Sí, era muy poco tiempo. Aunque de verdad déjeme decirle también que un sordo cuando pasa mucho tiempo viendo temas o viendo señas, se distrae y se aburre y Okay. deja de prestar atención y todo lo demás sí lo ve y sí digamos que al momento lo entiende, claro, porque pues es su idioma, ¿no? Pero deja de retener información. Entonces por eso se hace de esa manera. ¿Crees que es Entonces, mande, perdón, ¿sí? crees que es recomendable como diario 1 hora o diario 2 horas, algo así que sea más a corto plazo en cuestión de los días o en corto tiempo, pero en la cuestión que sea más como prolongado? Sí, sí. Cuando mucho es entre 1 hora a 2 horas, cuando mucho, porque el sordo empieza a fastidiarse y les repito, deja de prestar atención, deja de retener la información y lejos de entenderla y decir, ah, sí es esto y tienes razón, empieza ahora a imitar todo lo que le dices o todo lo que haces. Y eso no es que esté aprendiendo o lo esté entendiendo, él está imitando lo que tú le estás diciendo. Y pues eso tampoco es.
Bueno, regresando al punto es de que era la única escuela que tenía intérpretes para los sordos y era solamente para la prepa. Para kinder, primaria, secundaria no había, solamente era esa prepa que tenía intérpretes. Pero se decide que ya no va a haber intérpretes, ya no va a haber prepa para ellos, así que era la única escuela que lo tenía y ahora ya no hay. Ya no hay ninguna escuela que Actualmente cuente con sigue intérpretes. sin abrir. Actualmente sigue sin haber. Sí, es, es Y, Comen- un- por ejemplo, perdón, ¿consideras que es más que un niño aprenda eh, siendo sordo, o sea, que aprenda que tenga como más información a que una persona adulta? sí, sí. No digo que no se pueda, porque sí se puede. Han No, habido sí, claro. sordos que ya siendo mayores aprenden. Pero, ¿qué pasa? Que los niños pues suelen retener mejor la información. Y bueno, recalcando otra vez el punto, depende mucho del niño, depende mucho de la persona sola. Porque a Ok. veces pues me topaba con niños a veces de la misma edad Ujú. y había de que, bueno, tal niño, mismo tema, tal niño lo aprendió en una sesión de 1 hora y media. El tema que yo tenía seleccionado lo entendió, contestó, puso ejemplos, lo entendió bastante bien, ya todo. Es más, ya hasta lo aplicaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que otro niño con circunstancias diferentes, tanto en casa como en el entorno, mismo tema, a veces me abarcaban 3 sesiones. Y cuando digo 3 sesiones, era a veces 2 veces por semana o era 1 vez por semana. Entonces, si me ocupaban 3 sesiones, eran 3 semanas, ¿no? Ok. Entonces, depende mucho Entonces influye mucho con... como también, es que en clases pasadas bueno, yo me he dado cuenta mucho que influye mucho esta parte de la estimulación por parte de los padres, ¿no? De que tengan al niño independientemente de en qué situaciones tengan, pero influye mucho la estimulación, porque hablábamos de cómo actualmente tienen el uso mucho de los teléfonos o de mucha televisión y ya no hay como esa estimulación de que aprenda pues las cosas básicas. Entonces, Exacto. creo que, ajá, ya concluyendo, es como que influye mucho la estimulación por ambas partes, ¿no? Así es, la verdad es que sí. El ejemplo de estos dos niños era de que en casa, tanto papá, mamá, tíos, primos, hermanos y abuelos, era así de que, ok, hay alguien con discapacidad en casa, bueno, es de la familia y como familia todos tenemos que poner de nuestra parte. Sí, Y claro. era así de que la terapia que tenía, uno, ya sea que mamá o papá lo acompañen o los dos incluso tomaban la terapia con el niño. ¿Para qué? Porque ahora es de que él lo aprende, pero nosotros también, porque va a estar con nosotros todos los días, todo el día, y tenemos que aplicarlo también. Entonces era así de que cuando regresaban de que él ya había aprendido y los papás también. Y ese tema que se tocaba en la terapia era así de que ahora le toca a la abuela, al abuelo, a la hermana, a los tíos y a los primos enseñárselos también. Y era de que cada semana, cada fin de semana, porque a mí me tocaba ir cada fin de semana, estaba toda la familia completa y así de que salía el primo y decía, no, pues es que mira, hoy aprendí a decir agua, o hoy aprendí a hacer la señal de papá o mamá. ¿Sí? O ya le puedo decir a Alan esto, ¿no? Y ya entonces todos ya cooperaban, ¿no? Y entonces el niño se daba cuenta y era así de que, pues si ellos también aprenden, que es mi idioma, bueno, pues yo también voy a poner mi parte. Y era así de que ya salía el niño y hacía señas y señas y señas, o sea, ya era así de que, va, esto va bien, ¿no? Y pasa que con la niña, mismo tema, iba a la terapia durante la semana, pero ¿qué pasa? Que solamente
mamá mantenía la casa. Y mamá pues tenía 2 hijos, estaba la niña y estaba el hermano mayor, que ambos estudiaban, ¿sí? Y era de que o trabajaba o iba a terapia, ¿sí? Y entonces trabajaba, pero mandaba a la niña con una vecina, que también pues, la hija de la vecina también tenía discapacidad auditiva. Pero pues no se trata de eso tampoco, ¿verdad? O sea, mandaba a la niña a terapia, sí, pero cuando la niña regresaba, vivía con sus abuelos. El abuelo estaba enfermo y la abuela era ciega. Entonces, ¿cómo practica? Y el hermano sí le hacía señas, pero bueno, aquí se le conoce como señas caseras porque solo en casa se utilizan esas señas, solo Lo ellos lo básico, entienden. ¿no? Exactamente. Ujú. Y y era todo. Y cuando llega mamá hasta las 9 de la noche, porque la mamá trabajaba todo el día, era así de que ya está cansada la mamá Sí. y así como que luego platico contigo, luego. Y pues las señas que ella aprendía durante terapia, pues no la aplicaba. Y sí es cierto que tenía visita constante de primos, tíos y todo, ¿no? Pero era así de que, ah, te hablo y tú me entiendes. Porque la niña llegó a ser oralizada, pero pues porque estaba en casa, no porque lleve terapia, sino porque estaba en casa y tuvo que ver y que ese método sea el principal, ¿no? Y entonces son esos factores también que tienen mucho que ver. Comentabas al principio sobre tu mamá de la parte de un oído y de que lo fue perdiendo y demás. ¿Qué otro tipo de sordos hay o de estas cuestiones que se puedan presentar? ¿Y qué tanto puede repercutir esta parte en el aprendizaje? Es el sordo profundo, el sordo no señante, este, el hipoacúsico, el unilateral, el sordo ciego. Y de todos ellos, pues vuelvo a lo mismo, depende mucho del sordo, ¿no? O sea, depende mucho de la persona. Un sordo profundo, ¿verdad? Pues es una persona que tiene la discapacidad auditiva y que ni con aparatos auditivos logra escuchar, ni con el implante coclear, nada. No, o sea, es pérdida absoluta de la audición. Y pasa que ese tipo de sordos, pues, al no escuchar ni poquito, pues, como le decimos, qué significa lo que nosotros le estamos explicando, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver la parte que él aporte también. Y la parte que él diga, bueno, me voy a sentar, voy a prestar atención, voy a escribir, voy a hacer mis dibujos, voy a contestar. Tiene mucho que ver el aporte que él dé. Hay sordos profundos que aprenden muy rápido. ¿Pero por qué? Porque ellos dan también en terapia. Pero también hay sordos profundos que tardan mucho tiempo aprendiendo, a veces hasta años. ¿Por qué? Porque no prestan atención, no lo ven necesario, porque dicen que o piensan que como ya se comunican en casa, ya saben cómo hacerlo, ya lo entienden, no lo ven necesario, no lo ven necesario. Entonces tiene mucho que ver ello. El sordo ciego es, la verdad, es un reto enseñarles a ese tipo de personas. Un reto muy bonito, la verdad. Pero también tiene mucho que ver la familia y la persona. Eh, Hay sordos ciegos que de plano dicen que no es necesario y te dicen, no vengas a verme, no me vengas a visitar, no lo necesito. Y hay sordos ciegos que nos esperan cada semana o a veces nos piden que vayamos tantas veces a la semana a verlos o ayudarlos porque ellos quieren aprender. Y conozco a un señor
que ya es de edad, tendrá como sus 77 u 80 más o menos, y es un sordo ciego hábil. ¿Por qué digo hábil? Porque puede entender todas las señas que se le muestran. Y digo que se le muestran porque pues se le tiene que tocar la mano para que se hagan las señas. Y todas las señas él las entiende, te puede contar parte de su vida, puedes preguntarle cómo estás, cómo te llamas, cuántos años tienes, cuándo naciste, y el sordo te va a contestar, siendo sordo ciego y ya siendo de edad. Y pues está el sordo no señante pues es el que de plano ni una seña sabe. Entonces, ¿por qué no sabe señas? Porque puede ser que pues los padres o la familia no haya encontrado a alguien que le enseñe el idioma porque él no quiere aprender o porque la familia lo niega. Y pues el hipoacúsico es la persona que se le hace un poco más fácil aprender, ya que puede escuchar. Entonces, cuando tienen la audición es cuando ellos aprovechan esa parte, ese proceso, ese lapso. Entonces, es cuando aprenden señas y ya cuando, en dado caso, llegan a perder la audición por completo, ya saben el idioma, ya pueden comunicarse bien. ¿Cuáles son los, por así decirlo, los mayores retos que te has enfrentado a, al ser maestra con estos? Y hablo de retos, no sé, no necesariamente de algo imposible que te hayas presentado, pero retos, y ahorita comentabas algo muy padre, que decías que es un reto, pero algo muy bonito. Entonces, más que nada, para eso, a eso me refiero, ¿no? Como qué reto te has presentado, pero que digas tú, es que me ha hecho crecer, me ha hecho como que seguir, querer seguir en esto, ¿no? A pesar de lo complejo que llega a ser y la poca ayuda que se llega a presentar, como comentas. No hay escuelas, el gobierno sé que lleva muy poco, sé que no hay organizaciones, etc. Entonces, he escuchado también, no sé si desmiénteme si me equivoco, en donde hay más escuelas para personas oyentes para aprender la lengua de señas que una escuela Para ellos o maestros mismos. en donde sea para sordos. Entonces, eh, llega a ser rebumbante de decir la parte de, oye, yo quiero aprenderle, lo ven como más como a una diversión muchas de las veces, o como que, ay, para meterlo en mi currículum o algo así, en vez de una parte de ayudar, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Y, no, o sea, la verdad es que sí, hay más escuelas para personas oyentes que para los sordos, la verdad. Ahí sí. Y es cierto, a veces pasa que la persona ahora es de que vale más el título. Y es cierto, o sea, no pasa nada, está bien. Pero, y lo que te enseñan, de verdad podría en determinado tiempo ayudar a una persona sorda. ¿Alguna vez quizás alguien con título en este idioma se lo ha preguntado? Y me gustaría mucho saber la respuesta, la verdad. Pero bueno, la verdad es que hay más escuelas para oyentes, para aprender la lengua de señas, que para los mismos sordos, lamentablemente. Conozco sordos que tienen que salirse a estudiar a México, porque aquí no hay escuelas. Aquí no hay escuelas. O sea, y regresan los sordos siendo muy, muy hábiles. O a veces pasa que ¿por qué los sordos son hábiles si aquí no hay escuelas? Por eh, por la relación que tienen con los otros sordos que sí salieron a estudiar, que sí regresaron hábiles. Entonces, la convivencia entre ellos hace que rápido aprendan. Y bueno, siendo sordos, siendo su idioma, siendo independientes, pues aprenden más rápido. Y pues bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, pues han sido muchos, la verdad. Les digo, conociendo más la comunidad sorda, es así de que te enamoras de todo, absolutamente de todo. Hasta de los retos te enamoras. Eh, Voy a poner dos ejemplos con los que sí me he topado
que dices, a veces pasaba de que llega la semana y me toca ir. Pero lo hacía o lo decía no porque me pesara, sino porque a veces yo también sentía la frustración de la persona sorda, de que te están enseñando y no puedes, o sea, sientes que no pueden, ¿no? Y entonces era así de que tienes que ver qué hacer para que esa persona aprenda. Era una señora, tenía en ese entonces como unos 50 años, no estaba muy grande, pero sí traía un poco de retraso, no mucho, pero sí traía un poco de retraso. ¿Cuál era el reto? De entrada, que se aprendiera el abecedario en lengua de señas. Bueno, para no hacerse las de la verdad, me llevé más o menos como entre, ¿qué será? 6 meses. Y ella nunca aprendió el abecedario. 6 meses para Así el abecedario. perdón, ¿intentabas varios métodos para que ella pudiera? Sí, intentaba varios métodos. De entrada, pues el básico, que era que pues, escribiera en su libreta de la A a la Z y, y se le ponían los recortes abajo de las letras, lo que representaba cada letra, la A, y le ponía el dibujo de la A, y así sucesivamente hasta llegar a la Z, de entrada. Y que pues ella lo hiciera, ¿no? Y sí, lo hacía las configuraciones manuales tal cual, pero me iba y ella ya no repasaba, en su casa pues no le hablaban en señas, todo era mediante sonidos o le mostraban, ¿no?, lo que quería. Y ella ya no repasaba. Ese era el problema también por el cual ella pues quizás no aprendió el idioma. El método número 1, el más fácil, el que pues dices, bueno, es el que utilizan los sordos, el que pueden aprender. Nada. Otro método que utilicé era que pues en una cartulina, igual recortaba y en letras grandes, en nuestro idioma, en español, ponía la A mayúscula y la A minúscula y atrás le pegaba la figura, ¿no? Y hacía que le mostraba la letra y tenía ella que aprender la seña, pero pues nada más, ¿no? Y a veces le volteaba la figura para que ella viera la letra y ella lo hacía. Pero nada más hacía cambiar de letra y regresar a la A y la A ya se la había olvidado. Ese era otro método que hice. El tercer método que utilicé fue que en una libreta la A la hiciera pues escrita y arriba le pegaba la letra, le recortaba y le pegaba la letra. Y ella hacía las letras bien y le decía, cada vez que hagas una letra tienes que repetir A, letra A. O sea, era escribir y hacerla, escribir y hacerla. Bueno, hizo todo y no la aprendió. No más. No más. Otro método que utilicé fue de que la letra A en un periódico. A ella le gustaba mucho leer los periódicos, nada más le pasaba las hojas y veía las imágenes, pero le gustaba. Entonces le decía que en esa hoja que ella veía y le mostraba la figura de la A, me encierra todas las A que había, tanto mayúsculas como minúsculas. Y empezaba haciéndolo bien. Era una tarea que yo le dejaba a ella para la casa. Cuando yo regresaba o cuando ella me mostraba, ya había encerrado A, ya había encerrado B y otras letras que no le pedía, ya estaban encerradas, ¿no? Entonces eso demuestra que no había entendido o no había captado, ¿sí?, cuál era la letra A. Ese fue otro método.
Otro método que utilicé fue que la letra A la pegaba en grande en señas y luego hacía los dibujos de figuras que empezaran con la letra A. Y ella pues nada más tenía que ponerme al inicio la letra A, la letra A, ya sea mayúscula o minúscula. Y pues nada más. Y pues nada más. Entonces fueron esos métodos que utilicé durante ese periodo de 6 meses. Y entonces era así como que decías, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué más hago? ¿Qué más métodos puedo yo utilizar? O sea, los métodos ya se estaban Me imagino que fue un proceso muy frustrante, ¿no? También de que fue un bastante. proceso muy frustrante. Sí, bastante, bastante. Y les digo, o sea, era una hora, hora y media en la que tenía yo que, y no le enseñaba mucho, le enseñaba las primeras 3 letras. Y hasta eso, o sea, dije, bueno, vamos a empezar con las vocales, que son 5 nada más. Y nada más, o sea, no, nada más. No. Dije, bueno, pues vamos a aprender el abecedario y al menos que deletrees tu nombre. Y sí lo hacía, pero nada más pasaba a otro tema relacionado con el abecedario y ya me olvidaba su nombre enseguida. Y entonces era así como que se avanzaba tantito y se retrocedía otra vez un montón. Entonces sí era así de que eso sí, a mí sí me costó bastante. Y pues de ahí no pasaba, de ahí no pasaba. Y pues me llevé 6 meses y dije, no, pues, o sea, la estoy atrasando porque pues tampoco avanza y tiene que aprender señas, ¿no? Pero pues no sabe leer, no sabe escribir. Y dije, bueno, entonces ya lo intentamos 6 meses y vimos que nada, pues ahora lo que sigue, que es seña por seña y el significado. Entonces, pero sí le quedó muy claro el de ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí sí. Ayúdame, cualquier cosa era ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí sí le quedó. Y yo dije, Ayúdame señal. tú. Sí. Sí, era ayúdame, ayúdame. Y hacía una letra o hacía una línea y luego ayúdame, ayúdame. No, tú tienes que hacer. Sí, ese era. Y el otro era con una niña. Bueno, con la niña que puse de ejemplo hace un momento, ella también. Ella porque pues él en casa pues nadie la apoyaba de esa forma. Y pues yo iba a veces 2 veces por semana, pero pues nada más iba una hora y media a verla. Entonces lo mismo, era de que la ponía a escribir, ella sí de plano no me quiso escribir, ella sí batallé mucho para que me escribiera, pero pues tampoco nada más, no quiso. Deletrear, sí se sabía el abecedario, deletreaba el nombre de su mamá, o sea, deletreaba. Ella sí sabía, se aprendía el abecedario. ¿En qué era lo que fallaba? En el retener la información o entender el significado de lo que se le estaba explicando. Eso era lo que ella no podía entender. Y era así de que tenía yo que buscar ejemplos. Ahí sí tenía yo que buscar ejemplos, no calcomanías, nada, eran ejemplos que estuvieran relacionados con su entorno para que ella pudiera entenderlo. Pero a veces nada más no, o sea, no las captaba, no podía entender lo que yo le estaba explicando. Y cambiaba de ejemplo, cambiaba de personas, cambiaba de circunstancias. A veces con ejemplos, pues yo tenía que hacerlos, literalmente tenía que representarlo. Yo tenía que tirarme al piso, yo tenía que salir, si depende de lo que yo le estuviera explicando, ¿no? Entonces yo tenía que hacerlo. También era de que, bueno, ¿qué le voy a explicar hoy? ¿Qué imágenes puedo buscar? Por ejemplo, si le voy a explicar una pregunta, ¿no? De que quién, bueno, ¿qué imágenes relacionadas con esa pregunta puedo buscar para que ella vaya recortando y ella vea, ¿no? Que está relacionada con la pregunta.
si era, por ejemplo, una situación, porque a veces su mamá me decía, ¿vas a ir a ver a Lluvia hoy? Sí, sí voy. Ah, mira, pasó esto y lo otro, o se portó mal, o hizo esto, o no logró terminar aquello, y mira, la castigué, pero no entendió lo que significa castigar. Entonces yo ya iba preparada con el tema de castigar, ¿no? O sea, ¿qué significa castigar y por qué te castigan, ¿no? Entonces teníamos, bueno, yo en mi caso tenía yo que abarcar el tema en general de un castigo, una sanción, porque no solo tiene que ver un castigo con ella, ¿no? En ese momento, porque pasando el tiempo, ella pues tenía que aprender más adelante también, que es castigar ahora sí, en lo más grande, ¿no? Una sanción de que pues quizás el policía, una autoridad, ¿no? Entonces todo eso tenía yo que abarcarlo en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso a veces ella no lo entendía. O entendía algo diferente y se echaba a reír. O sea, pensaba que yo estaba explicando algo diferente y se echaba a reír. Y era así como que, no, o sea, no te estoy diciendo esto, no te estoy diciendo lo otro, o sea, tienes que hacer esto. Y era así de que también me costaba mucho. Y son esas cosas, son esas hasta ahorita, sí, son esas dos experiencias que sí dije, pero fuera de eso, todo bien. Pero fuera de eso, aquí Y por sigo. ejemplo, perdón, ¿consideras que estas dos situaciones hayan sido también por la falta tanto de apoyo y de estimulación de ambas partes, tanto de la familia y todo Sí, su núcleo? sí, sí, todo tiene mucho que ver. Yo pienso que, por ejemplo, si mamá se hubiera sentado, en el caso de la señora, eh, si quizás la sobrina o la hermana, porque ella vivía con la hermana, Ok, si la hermana o la sobrina se hubieran sentado tantito y hubieran puesto ambas de su parte, yo digo que sí. Yo digo que sí hubieran avanzado bastante, porque ya tenían el contacto directo con las señas y era así de que todos los sí. días, todos los días, todos los días, algo se lo queda, ¿no? Lo mismo Ajá, incluso pasaba también ellos van con... aprendiendo, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Entonces les hace más fácil el entenderlo, el aprenderlo, el practicarlo, porque lo tienen en casa. O sea, no solamente es, cuando viene la maestra, no, es cuando viene la maestra, cuando se va la maestra y cuando regrese la maestra, todo ese tiempo yo sigo practicando las señas, yo sigo utilizando las señas. Pero pues no, era solamente cuando viene la maestra. Y de ahí no más. Y pues lo mismo con la Sí, y niña. cuando es su medio de comunicación, tanto de ambas partes, más bien, ¿no? Porque pues como dices tú, que se acostumbran a este lenguaje casero, creo que mencionabas, en donde ellos mismos solamente se entienden y Ujú. que le es más fácil, que creo que creo yo. Exactamente, sí, ya. Para cerrar, Kumi, una última pregunta. ¿Cómo crees o cómo han llevado o cómo crees que pueda llevarse, para dejar un poco más abierta la pregunta, ahorita todo el tema que estamos como sociedad llevando a cabo con la parte de la inclusión, la parte del género, la parte de la orientación sexual, toda esta cuestión que creo que para todos ha sido como muy controversial, que ha sido mucho tema, que nosotros a pesar de estar más directamente involucrados muchas de las veces, llega a ser confuso para nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos a poder ayudar a estas personas sordas a entender este tema, a que se relacionen y que puedan llegar a la parte de comprender todo lo que está pasando, ¿no? Incluso también abarcando un poquito más el tema que comento ahorita, la depresión, el estrés, todas esas cuestiones que nosotros son nuestro día a día, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan qué les está pasando, no? Buenísima pregunta, la verdad. Muy, muy buena, porque los sordos no saben qué es eso. O sea, sí lo sienten, pero no saben qué significa.
Ahora la pregunta es, ¿cómo les ayudamos? Pues de entrada es todo visual, todo visual, ¿no? Entonces, es explicarle qué es tal cosa, qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo, en cuanto a, mencionas la sexualidad, o sea, tiene que abarcar todo también, ¿no? Poner ejemplos, poner imágenes, bueno, si nosotros conocemos a la persona sorda, es de que qué ha pasado en la familia, por qué se siente así, qué lo lleva a tales decisiones. Por ejemplo, estoy pensando en una sorda, ¿no? O sea, en este caso ella, ahorita es madre soltera, tiene 18 años, pero ¿qué la llevó a querer tener un bebé? ¿No? O sea, No, porque solamente de que, nomás así, pero ¿por qué? Y bueno, ¿y qué implica el cuidarse en ese sentido para no querer, o no buscar otro, ¿no? O sea, porque ahorita ya vi que anda buscando otro hijo, entonces, oye, también tienes que cuidarlo, o sea, no solamente es hacerlo y ya, no es cuidarlo, pero educarlo bien, o sea, cuidarlo bien en todos los sentidos. Y también se le tiene que explicar eso, o sea, de que pues es un bebé, es tu hijo, es tu responsabilidad, tú lo tienes que cuidar y tú como madre pues tienes que hacer tales cosas o tienes que cuidarlo de tal manera para que el niño pueda aprender. O sea, tú eres sorda, él es oyente, ¿cómo tú puedes ayudar? ¿Cómo él puede desarrollar el aprendizaje? O sea, cómo todo. Entonces, todo eso tú se lo tienes que explicar. ¿Y cómo se lo explicas, no? Entonces, mediante ejemplos, mediante imágenes, mediante videos, bueno, si en este caso son sordos hábiles, en este caso la muchacha sorda, que es muy hábil en señas, entonces las señas ya son más fluidas, entonces el tema puede ser muy extenso en cuanto a eso, ¿no? Lo mismo para pues, lo que vivimos a diario, que es la depresión, que es la ansiedad. Entonces, como ya ella ya sabe señas, entonces se le puede explicar, ¿no? En cuanto a los sordos que saben muy poquito, sordos no señantes, ahí es más visual. Todo visual, todo. Hasta de, por ejemplo, los cambios o sea, los cambios que tenemos nosotros en el cuerpo, a qué edades, por qué. Entonces, todo eso es visual. Todo tiene que ser visual. Y mientras más visual sea, mucho mejor para que el sordo pueda entender. Esa es la mejor manera para que el sordo pueda entender el tema que se le vaya a explicar. Pues, Nairobi, no sé si tengas alguna otra pregunta. no, yo no. Pues, Sumari, muchísimas gracias. De verdad, te agradecemos mucho todo lo que nos has enseñado el día de hoy, todo el aporte que nos has brindado. Esto de verdad que nos va a ayudar mucho, tanto como sociedad y nosotros como personas, profesionistas que nos estamos desarrollando en este medio, ¿no? Que muchas de las veces, como comentabas hace un rato, ¿cuántos profesionistas solamente tienen un título y quieren solamente desempeñar y buscar el beneficio propio? Pero no vemos que hay más allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos hacer por los demás? Nosotros, ahorita que estamos en la parte de psicología, pues, ¿qué más podemos ofrecerles nosotros, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo y todo el aprendizaje y toda la experiencia que has tenido y que nos hayas compartido un poco de lo mucho que hay allá afuera, ¿no? Y que no nos damos cuenta. No, al contrario. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por permitirme este momento también. Esperemos Muchísimas que gracias. que más adelante podamos tener otra charla y poder hacer esto más frecuente y poder enseñar a muchas personas más, ¿no? Claro que sí. Aquí voy a Sí, estar cuando ustedes gusten. Muchas gracias, que pues sería todo, que pasen un bonito día y gracias.